importante, Andrés, es aprovechar este momento que está, pues, hay de mucha atención a la situación de Nicaragua para tratar de dejar claro cómo interpreto yo lo que está pasando y qué es lo que tiene que empujar uno, ¿no? Lo que estamos en la ruta de buscar una solución definitiva a esta crisis. ¿Por qué cree usted que su hermano decidió liberar a los 222 presos políticos? Porque él, el presidente, atribuyó la idea a la vicepresidenta Rosario Murillo y descartó un acuerdo. ¿Hubo una negociación secreta con Estados Unidos o no? En los intercambios que han habido, tanto de lo que él ha expresado en sus discursos, como lo que han expresado el gobierno norteamericano, queda claro que esto fue producto de unos intercambios que lógicamente al haber intercambio ahí se está dialogando y se llegó a un acuerdo muy específico sobre el modus operandi de liberar estos presos. Entonces, esto lo veo yo, lo aplaudo, lo veo como muy bueno en la ruta de buscar una mayor comunicación y diálogo entre el gobierno de Nicaragua y los Estados Unidos. Pero su hermano dice que fue una decisión unilateral de Nicaragua. Sí, él lo dice, porque es cierto, todas las decisiones que el gobierno tiene son soberanas del gobierno. Por ejemplo, cuando yo he conversado con Daniel en diferentes coyunturas problemáticas, desde la época de Reagan hasta el 2018, cuando la crisis, que conversamos en esa situación dramática, yo opinaba, pero la decisión soberana, ¿quién la tomaba? El presidente de la República. Entonces, en definitiva, él escucha y él decide qué cosas de las que escucha las toma en cuenta o no las toma en cuenta. Por tanto, su decisión es soberana. En un intercambio que tuvo con Estados Unidos, lógicamente queda claro. Entonces, ¿cómo se imagina usted que fue esa negociación? ¿Directa con el embajador o cómo fue? No, claro, eso es por las vías privadas que siempre han existido. Un gobierno que tiene relaciones diplomáticas con los Estados Unidos tiene su mecanismo a través del Departamento de Estado, las cancillerías y directamente, pues también con el Ejecutivo. Yo sí, no concibo que esta decisión haya pasado sin haber habido un acuerdo con el embajador norteamericano en Nicaragua y el Departamento de Estado, pues para poder llevar a la realidad semejante paso trascendente. ¿Cuál fue la motivación de su hermano? ¿Por qué lo hizo? Porque cuando yo lo entrevisté en Nicaragua en el 2018, no parecía perder el sueño por lo que se dice de él en el resto del mundo. Es más, me dijo palabras más, palabras menos, que no le importaba. No, claro. Aquí hay que entender lo siguiente, ¿no? En Nicaragua, después de que se terminó la guerra, en los años 90, y que comenzó una transición hacia la paz, ¿verdad? Ha caminado bastante en el orden de recuperar la economía, la macroeconomía, la base material y una serie de progresos evidentes y que este gobierno los ha multiplicado, ¿verdad? En la rama energética, de electrificación de todo el país, carreteros, que son vitales para el desarrollo del país. En fin, en eso se ha avanzado desde doña Violeta hasta el presidente Ortega actualmente. Pero esto ha sido a costa de una enorme polarización política que esa no ha avanzado nada y al contrario se ha empeorado a partir de la crisis del 2018. Entonces, creo que entre otros elementos que él toma en consideración es la difícil situación internacional, como está el mundo tan convulso después del COVID y con la guerra en Ucrania, la situación económica tan compleja que no se ha resuelto la crisis del 2008 todavía. Y entonces, aparte de eso, todos los fondos que él ha logrado obtener en los últimos quinquenios, que han permitido esos grandes desarrollos de progresos que son vitales para el país en el futuro, ya pues se han achicado y tienen bien comprimida la economía y bien comprimida la macroeconomía y lógicamente
que la única manera de seguir recibiendo fondos es a través de resolver el problema político, no hay otro. Porque los aliados del gobierno de Nicaragua, que tiene el gobierno, China o Rusia, no están actualmente, aún y cuando lo quisieran, en las posibilidades de desembolso y de apoyo que Nicaragua requiere. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a preguntarle al general retirado Humberto Ortega qué impacto va a tener el hecho de que el obispo Rolando Álvarez haya sido uno de los que se negó a subir al avión de los presos políticos expulsados del país y se quedó en Nicaragua. ¿El obispo va a ser una papa caliente para el gobierno? ¿De Daniel Ortega o no? Y a veces la atracción. Nos casamos a los 11 meses de la relación. En 2016 nos conocimos a través de la aplicación. Reflexiones con Don Francisco, esta noche en CNN. Los docufilms son noticias presentadas a fondo. Hate ignited the Holocaust, ignorance fueled it. Una realidad que debe ser recordada. We witness Holocaust denial today. Wolf Blitzer te lleva al interior del Museo Conmemorativo del Holocausto de Estados Unidos. Conoce en profundidad qué hay detrás de estas noticias. Acompáñame. Nunca más. Esta noche en CNN Docufilms con María Celeste Raraz. Soy Yona Molinares en Washington. Gustavo Valdés en Minneapolis. Rafael Romo en Atlanta. Gabriela Frías en la Ciudad de México. José Levi en Jerusalén. Soy María Santana en Nueva York. Esta es la pantalla donde ocurre todo. Los instantes que pueden cambiar el mundo. Estos son los rostros que vemos. Las voces que empoderamos. ¿Quién está en pantalla y quién detrás de ella? Este es el trabajo que continúa lo que somos hoy y lo que podemos ser. Allí es donde nuestra curiosidad nos puede llevar cuando la inclusión importa. Es por eso que tener más perspectivas nos hace más fuertes y así nuestra misión puede inspirar el futuro. Este es el periodismo que refleja el mundo en el que vivimos. Somos CNN, el líder mundial en noticias. Un grupo de niños sacó un deseo, sacó un cartel sin yo pedírselo y el cartel dice paz. Comenzó la cuarentena aquí en Venezuela, la decretaron y yo tenía días que no hacía fotos, hasta que un día, tenía el interés de dejar un registro de lo que está ocurriendo, pero quería que fuese un registro distinto. Se me ocurrió registrar a la gente en su cuarentena, yo preguntándoles qué quisieran en este momento. Al final todos queremos lo mismo, la gente quiere abrazar, la gente se quiere reencontrar con los amigos, con la familia, volver al colegio, volver a la universidad. A mí me gustaría poder hacer una segunda parte de la serie que sea deseos cumplidos. Fíjate que en unos años, en muchos años, la gente revise esas fotos y entonces digo, oye, es que la gente durante la cuarentena no podía reencontrarse con los amigos, o es que la gente tenía que salir con un tapabocas. Yo pretendo que sea un registro ligero, fresco de todo lo que está ocurriendo. Somos CNN. Cada vez más gente consume noticias de CNN que de cualquier otra fuente. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con el retirado Humberto Ortega, el hermano del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega,
Estamos hablando con él sobre la reciente liberación de los 222 presos políticos de Nicaragua, incluidos algunos de los principales precandidatos presidenciales de la oposición. El dictador Daniel Ortega los sacó de la cárcel, los puso en un avión y los mandó a Estados Unidos. Y después les quitó la ciudadanía nicaragüense. Sigamos la entrevista con el general retirado Humberto Ortega, que fue, dicho de paso, el estratega militar y político del gobierno sandinista en los años 80. General retirado Ortega, su hermano, el presidente, liberó a los presos políticos para, supongo, tratar de reinsertar a Nicaragua en la comunidad internacional. ¿Le salió bien la jugada? Se lo pregunto porque el obispo Rolando Álvarez, que era uno de los presos que iban a deportar, se negó a subir al avión y se quedó en Nicaragua. El obispo Álvarez es un obispo muy relevante acá en Nicaragua y yo, pues, algunas veces, pues, he seguido más de cerca su discurso y en general, pues, yo considero que su discurso está en la línea de lo que son las libertades que uno tiene que tener y tolerar en un gobierno democrático. Entonces, pienso, pues, de que realmente el obispo Álvarez es un hombre serio, consecuente, y lo está demostrando. ¿Entonces va a tener un impacto político el que el obispo se haya quedado en Nicaragua? Bueno, ya lo está teniendo. Ya lo está teniendo porque realmente el gobierno no quería que se quedara. ¿Ven? Y por eso fue que él responde de una manera tan precipitada y atropellando, pues, la ley, la metodología, los procedimientos técnicos, pues lo condenan, ¿no? Después de que ya lo habían metido en la modelo. Para mí esa es una cosa precipitada. Creo que quizás hizo, pues, al calor del malestar de que, pues, no se fue y querían que se fuera. Y entonces, en lugar, pues, de mantenerlo como estaba en todo caso, en casa por cárcel, pues lo mandan, pues, ya a prisión antes de condenarlo. Y ya rápidamente después rectifican ese tecnicismo y ya, pues, pero eso no es solución. Ahora esto ya ha venido con grandes repercusiones. Ya el Papa incluso abogó directamente por el Álvarez y de diferentes partes del mundo está convocando, pues, una solidaridad, la situación de Álvarez. Entonces yo creo que eso tiene que corregirlo el gobierno, porque no le conviene ahondar un choque con el sentimiento cristiano de todos los cristianos de Nicaragua y de América Latina, que es muy cristiana y muy católica. Entonces pienso que son las cosas que deben de corregirse a raíz de este trascendental hecho de haber dado un paso constructivo, positivo, de una u otra manera, liberando a estos presos, porque eso es lo que tenemos que aplaudir. Ahora, ya cómo valoramos la actitud consecuente en un pensamiento, pues, bastante radical que tiene, y todos tenemos derecho a tener pensamientos radicales o no, siempre y cuando busquemos soluciones de centro. Hablemos del futuro. ¿Cómo se puede lograr una restauración, un retorno a la democracia en Nicaragua? En primer lugar, es terminar con la alta polarización política que existe, particularmente en la clase política. Hay una polarización en donde solamente se habla de un lado y de otro, de odio, hay un sentimiento de muerte, de acabar el uno con el otro. Entonces hay una polarización muy grande. Entonces ahora se dio un paso positivo con esta liberación de los presos. Hay una respuesta, la considero también positiva por parte del gobierno de los Estados Unidos, de dar otros pasos en la ruta correcta de dialogar. Y entonces hay que entender que ahorita se cerró, lo más importante es que se cerró una coyuntura, la del 2018, hasta este momento se cerró esa coyuntura y se abrió una nueva con los presos libres. Y esta coyuntura tiene
su meta en las elecciones del 2026. Entonces, la coyuntura que ahora hay que resolver es la del 2026, en donde con las elecciones presidenciales se pueda ya tener unas elecciones en donde Nicaragua entre a un proceso totalmente diferente al que teníamos desde el 2018 hasta ese momento. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a preguntarle al general retirado Humberto Ortega si se puede lograr un retorno a la democracia en Nicaragua y cómo. Esa es la pregunta clave. Ya volvemos. Ucrania, un año después. CNN recuerda los momentos. Vienen 3.000 kilómetros de carretera hasta llegar al destino. El drama humano. Los refugiados. ¿Dónde están ahora? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Se vislumbra un final? ¿Existe una estrategia para que este conflicto termine? Una serie de especiales dedicados a la guerra de Rusia en Ucrania. A partir del miércoles en CNN. La redacción es el corazón de la actualidad, donde se organiza la información de forma coherente e inteligente. En esta redacción hablamos sin complejidades, de tú a tú, de voz a voz, los temas de nuestra actualidad regional y mundial. Dicen que el futuro de la redacción está comprometido. Yo digo que lo estamos reinventando. Redacción con Nacho Girón, de lunes a viernes en CNN. Cada minuto surge un acontecimiento alrededor de nosotros que impacta la perspectiva del mundo. Te mostramos las noticias que cambian constantemente nuestro presente y alteran el futuro. Entrevistando a los protagonistas del momento, desplazándonos por los lugares de los hechos. Analizamos cómo las noticias impactan a México y a los países de esta región. Una perspectiva completa del mundo de las noticias. Perspectivas desde México, de lunes a viernes, en CNN. En la sección estilo de cnnespañol.com, disfruta de grandes anécdotas con Mari Rodríguez y Chazo. Ese año era Audrey Hepburn y el premio se lo iba a entregar Ralph Lauren. La multifacética periodista y sus momentos con grandes del entretenimiento. Fernando Botero es uno de los hombres más seguros de sí mismo que yo he conocido en mi vida. Elizabeth Taylor, Oscar de la Renta, J-Lo, Carolina Herrera, todos en Anécdotas con Mari Rodríguez y Chazo en cnn.com/estilo. Las noticias tienen muchas capas, son complejas, con muchas historias entrelazadas. La esencia de ser periodista es llegar al punto en el cual se originan las noticias y seguirlas. Salir a la calle, gastarse los zapatos, cuestionar a los involucrados con preguntas incómodas, frontales y directas. Es importante investigar a fondo lo que está detrás de la noticia para que la gente se entere y saque sus propias conclusiones. Los temas de salud que afectan tu bienestar día a día los encontrarás en Vive la Salud. Un espacio dedicado a promover una salud integral física y mental, siempre resaltando la importancia de la prevención. Te traemos la información más actualizada de la mano de expertos que te ayudarán a vivir una vida más saludable. Acompáñame. Vive la Salud, el sábado en CNN. Hola, soy Andrés Oppenheimer. Los invito a visitar mi blog sobre política, economía, tecnología y educación en el sitio de internet andresoppenheimer.com. Si se registran ahí, les vamos a mandar por email un extracto de mi libro Sálvese quien pueda, sobre cuáles son los trabajos que tienen más futuro. Los espero. CNN Docufilms te lleva a distintos lugares, a situaciones extraordinarias. Un abrir los ojos. Es un recorrido a profundidad, a veces polémico o desafiante. Nunca debes dejar de perseverar. Pero siempre con objetividad y honestidad. Acompáñame. CNN Docufilms, esta noche. El mundo vive una suerte de revolución, un cambio civilizatorio, me atrevo a decir, en materia de comunicación. Nuestro invitado tiene que ser alguien, por supuesto, que tenga algo que decir. Estamos negociando el Tratado de Libre Comercio, pero no la vida de 800,000 personas, ¿no? El personaje que está protagonizando la noticia en ese momento. Tengo miedo del gobierno mexicano. Para el público que sabe de la importancia que tiene la entrevista como herramienta periodística. Aristegui,
De lunes a viernes en CNN. Buenas tardes. Mi nombre es Ludwig van Beethoven. Hola, buenas tardes tengan todos y todas. Mi nombre es Cleopatra Séptima Tea Filó. Nos pueden ayudar a mejorar nuestra mente y cuerpo en una consulta con el Dr. Huerta, un podcast de CNN. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con el general retirado Humberto Ortega, el hermano del presidente Daniel Ortega, o del dictador Daniel Ortega, como querramos llamarlo, sobre la reciente liberación de los 222 presos políticos de Nicaragua, incluidos algunos de los principales precandidatos presidenciales de la oposición. Daniel Ortega los sacó de la cárcel, los puso en un avión rumbo a Estados Unidos y les quitó la ciudadanía nicaragüense. Sigamos hablando con el general retirado Humberto Ortega. General retirado, usted nos decía en el bloque anterior que hay que tener elecciones en el 2026, pero ¿cómo pueden haber elecciones mínimamente creíbles con los líderes de la oposición en el exilio forzado, unas 3.000 ONGs prohibidas, medios censurados? ¿Esas elecciones no serían un chiste? Por eso en este momento no pueden haber elecciones, por eso trato de ser lo más razonable posible en mi análisis de visión de la coyuntura en un plazo con metas concretas, porque ni la oposición está preparada para ir a las elecciones, aún y cuando le quitaran esos impedimentos, y ni el gobierno en sus negociaciones que considera tiene que impulsar en su momento más acelerada o menos acelerada, pues también necesita, a mi modo de ver, para manejar sus asuntos, un tiempo. Por eso yo planteo que siendo bien razonable y siendo bien lógico, la meta para resolver esta coyuntura de crisis, para resolver que realmente haya aquí participación de estos líderes que actualmente están siendo impedidos, es una negociación. Y esa negociación va a ser complicada, dura y siempre con presiones de un lado y de otro. Bueno, pero ¿cómo lograr que su hermano acepte condiciones elementales para tener elecciones libres en el 2026? Porque esta es una película que hemos visto durante décadas, o sea, da un paso atrás y dos para adelante. Bueno, es que mire, si nos ponemos a ver eso, así ha sido generalmente en Nicaragua durante de 200 años después de la independencia, pero hemos ido avanzando. Yo siempre digo que hoy estamos mejor que ayer, pero peor que mañana. Con todo y todo aquí se ha avanzado. Ya no estamos en la dictadura feroz de los Somoza, ni estamos en la guerra de agresión de Reagan. Reagan era diferente a Biden. Entonces, bueno, nosotros no le queríamos nada a Reagan, ni Reagan no quería nada a nosotros. Y entonces, ¿qué se buscó? Un organismo internacional, la Corte Penal Internacional, que dijo, la culpa la tiene Reagan.
y ya están. Y entonces eso fue un gran, enorme aporte para lograr la paz. Entonces, en este caso, bueno, si Daniel tiene la imagen de que no cumple nada, que aquí, que allá, pero bueno, pero también en otras cosas ha cumplido. Y el país ha caminado. Entonces, no podemos, por salir de un gobierno que no tiene credibilidad para algunos, porque también para otros, la oposición no tiene credibilidad, porque está totalmente dividida. En fin, ¿entiende? Entonces, pienso pues de que, ni modo, pues, eso es lo que hay. Es Daniel Ortega. Él toma sus decisiones soberanas, él escucha, igual los Estados Unidos escuchan y toman sus decisiones, igual la oposición tendrá que escuchar y tomar sus decisiones. Lo que sí yo no veo es que si no entramos a la ruta, ya, si no aprovechamos este momento y entramos a una ruta de verdad, de ir buscando vínculos, cómo negociando, cómo construyendo, cerrar esta coyuntura en el marco jurídico, constitucional, legal, que son las próximas elecciones del 2026, entonces aquí ya prácticamente iríamos a un total desastre de anarquía que no lo podría cubrir ni la oposición ni el actual partido de gobierno, esa situación. Aquí solamente entre todos vamos a resolver esta situación. Tenemos grandes perspectivas de crecer más, de vencer la pobreza y vivir en reconciliación. General retirado Humberto Ortega, muchas gracias por esta entrevista. Tenemos que no corte. Cuando hablamos, vamos a hablar con Félix Maradiaga, uno de los precandidatos presidenciales opositores que formó parte de este grupo de 222 presos políticos recientemente liberados en Nicaragua. No se vayan, ya volvemos. Estás viendo Ticavisión, el canal joven de Costa Rica. Estás viendo Ticavisión, el canal joven de Costa Rica. Estás viendo Ticavisión, el canal joven de Costa Rica. Estás viendo Ticavisión, el canal joven de Costa Rica. Aquí estoy para vos. Frente a las posibilidades de que ocurra el cólera, tenemos que tomar una serie de medidas de prevención. En primer lugar, beba agua segura, agua que sea potable, o hierva durante 1 minuto o más el agua, o desinféctela con tabletas de cloro o de yodo, o utilice la desinfección. Estamos hablando sobre la reciente liberación de 222 presos políticos nicaragüenses. El dictador Daniel Ortega los sacó de la cárcel, los puso en un avión rumbo a Estados Unidos y les quitó la ciudadanía nicaragüense. Vamos a hablar con Félix Maradiaga, uno de los 5 ex precandidatos presidenciales opositores que formaron parte del grupo de expulsados del país y privados de su ciudadanía. Vamos a la entrevista. Félix Maradiaga, muchas gracias por estar con nosotros y qué bueno que estés libre. ¿Por qué crees que Daniel Ortega decidió liberarlos de la noche a la mañana, sin previo aviso? Andrés, gracias por darnos una voz. Creo que el régimen de Ortega se quedó sin opciones. A muchos de los presos políticos se nos había arrestado de distintas formas. Yo había estado previamente en casa por cárcel, es decir, en arresto domiciliario. Se me había intentado arrestar con una orden de captura en el año 2018. Estuve brevemente en el exilio y regresé a Nicaragua, y eso fue el caso de muchos otros, también de los secuestrados. Y a pesar de toda esa presión, a pesar de que muchos fuimos golpeados, a pesar de los asesinatos, de las amenazas, nos quedamos en Nicaragua tratando de impulsar una reforma democrática en el país, y al no podernos callar, la única opción que les quedó
fue desterrarnos, una opción que yo solamente puedo describir como arbitraria. Tú fuiste uno de los 5 precandidatos presidenciales que fuiste arrestado poco antes de las elecciones del año pasado. ¿Hubo preaviso o todo esto fue una sorpresa total? No tenía ningún preaviso, pero observando la gravísima situación que existe en el país y que naturalmente se manifestaba desde muchos años antes, sabía que podía pasar eso o incluso algo peor. ¿Cuál es tu situación ahora? Porque la dictadura de Nicaragua les quitó la nacionalidad a todos ustedes, a los 222. ¿Cuál es tu situación legal y la de todos ustedes? Efectivamente, Andrés, es una situación extraña, en primer lugar agridulce, porque después de más de 612 días de secuestro en unas circunstancias sumamente duras de total aislamiento, finalmente podemos abrazar a nuestra familia. Yo había sido excluido de la posibilidad total de viajar fuera de Nicaragua desde hace varios años. La última vez que había visto a mi hija tenía 5 años de edad, la logro abrazar ahora que ha cumplido 9 años de edad. Te puedes imaginar lo difícil por un lado de esa exclusión, pero luego lo maravilloso que es abrazar a mi esposa Berta, a mi madre, a mi hija Alejandra, pero por otro lado es una libertad incompleta porque hemos sido desterrados. Solo se puede vivir la libertad cuando se vive en el país que uno ama, y mi país, el que amo, es Nicaragua. Recién entrevistamos a Humberto Ortega, el hermano del presidente, que nos decía que hay que buscar una solución negociada para celebrar elecciones en el 2026. ¿Qué dicen ustedes? Bueno, esa ha sido nuestra propuesta siempre. Nosotros hemos creído de forma irrenunciable en que la salida a la crisis de Nicaragua, que afecta incluso a los propios partidarios de Ortega, la solución está por la vía democrática, por la vía institucional, en el marco del derecho internacional, en el marco del respeto a los derechos humanos, y parte de esa salida para los nicaragüenses son elecciones libres y transparentes. Pero también hay que recordar que en el país están todavía secuestrados más de 39 hermanos nicaragüenses, incluyendo Monseñor Álvarez, que está en una situación similar a la que pasaron más de las 220 personas que habíamos salido. Es decir, Nicaragua no puede pensar en una transición que no pase, primero porque en el país no exista ni una sola persona presa política. ¿Y las elecciones previstas para el año 2026, te parece esa una fecha adecuada? Me parece una fecha demasiado larga. Nuestro planteamiento siempre fue el de elecciones adelantadas, en tanto las elecciones del año 2016 y 2021 no han sido reconocidas por la comunidad internacional. Pero no me quisiera adelantar a las negociaciones que no existen en este momento, pero el planteamiento colectivo de las distintas organizaciones democráticas en el país es que tenemos que buscar una solución a la urgente crisis del país que no espere hasta el año 2026. Esa es nuestra posición colectiva. Félix Maradiaga, muchísimas gracias por tu tiempo. Tenemos que ir a un corte. Cuando hablamos, vamos a nuestro segmento habitual, El Innovador de la Semana. No se vayan, va a estar bueno. Ucrania, un año después. CNN recuerda los momentos. Vienen 3.000 kilómetros de Aquí estoy para vos. Frente a las posibilidades de que ocurra el cólera, tenemos que tomar una serie de medidas de prevención. En primer lugar, beba agua segura, agua que sea potable,
o hierva durante 1 minuto o más el agua o desinféctela con tabletas de cloro o de yodo o utilice la desinfección solar del agua. Consuma hielo solamente de agua segura. Si va a beber leche, que ésta sea pauterizada o hiérvala al menos 3 veces. No mezcle los alimentos crudos con los alimentos cocinados. No coma pescados ni mariscos de lugares donde el agua está contaminada. Evite los alimentos crudos, con excepción de las frutas u hortalizas las cuales le puede quitar la cáscara. Los alimentos deben estar cocinados hasta que estén calientes por dentro y por fuera, y comerlos mientras todavía estén calientes. Lave con agua que sea segura, ¿verdad? Y seque cuidadosamente los utensilios de cocina o los platos y demás donde va a servir, y recuerde mantenerlos tapados para evitar que las moscas se posen en ellos. Lávese las manos con jabón y agua por más de 40 segundos después del inodoro, antes de preparar los alimentos o comer, o cuando usted va a alimentar a los niños. No se bañe en agua que se sabe que está contaminada y no tome antibióticos si no se lo ha recetado un médico o una médica. Cuidándome, te cuido a vos. Descarga y participa, vamos a jugar, todos a ganar con Bingo regalado. Noches de emociones y felicidad del originales. Bingo regalado, el día ha llegado. Bingo regalado, el día ha llegado. Bingo regalado. Gracias por seguir con nosotros. Vamos a nuestro segmento habitual, el innovador de la semana. Hoy vamos a entrevistar a Ignacio Parada, el fundador y presidente de BioElements, una empresa chilena que fabrica envoltorios biodegradables para reemplazar a las bolsas de plástico y empaques de cartón que vemos todos los días en los supermercados. La empresa dice que sus productos se desintegran en mucho menos años que los tradicionales. Ellos dicen que se desintegran en menos de 2 años, contra los hasta 400 años que tardan en desintegrarse las bolsas de plástico. La empresa de Ignacio ya reporta haber recaudado $30 millones. Vamos a la entrevista. El innovador de la semana es presentado por falabella.com. Un nuevo punto de partida. Ignacio, muchas gracias por estar con nosotros. Ignacio, ustedes dicen que las bolsas biodegradables de ustedes se desintegran muchísimos años antes que las bolsas de plástico que solemos ver en los mercados. ¿Cómo lo hacen? ¿Cuál es el truco? Bueno, Andrés, una buena pregunta que tiene una palabra clave de por medio que se llama innovación. Innovación en base a un principio de la realidad, a entender cómo funcionan realmente las cosas en Latinoamérica. Y nosotros, como somos profundamente latinoamericanos, entendemos cómo funcionan realmente y sabemos qué ocurre con los residuos orgánicos, inorgánicos, con los productos, más allá, no solamente hablando de las bolsas, sino que los empaques plásticos, los empaques de cartón, de papel, y sabemos que muchos de ellos terminan en lugares que quizás no nos gusta mucho que terminan en el mar, terminan en vertederos, en rellenos sanitarios, y lo que hicimos fue desarrollar una formulación en base a una combinación de polímeros bien complejos, en los cuales logramos dar cuenta con un producto específico que logra reintegrarse al medio ambiente, independiente del medio ambiente en el cual se encuentre. Entonces, logramos crear un material, un producto terminado, un empaque, una bolsa de retail, etcétera, con el cual logra, de cierta forma, biodegradarse absolutamente en condiciones perfectas, como un compostaje, y en condiciones imperfectas, como el mar. ¿Pero qué es? Es un material que se llama bioplástico, es un material que de cierta forma cumple con las funcionalidades de un plástico convencional, pero que tiene una formulación diferente, proviene de fuentes distintas y al mismo tiempo tiene esta facultad de poder reintegrarse al medio ambiente en distintas condiciones. ¿Pero está hecho a base de qué? Contenemos materiales que pueden ser biobasados, otros materiales que no son biobasados, como por ejemplo almidón, ácido poliláctico. Otros materiales fósiles también pueden estar dentro de la formulación
que lo que hacen es que al final el producto terminado logre reintegrarse al medio ambiente. Pero creo que la pregunta, Andrés, más importante de qué está hecho es cómo se comporta en el medio ambiente. Hemos logrado niveles de resistencia bastante parecidos a los de un plástico convencional. Y aquí también es importante no solamente hablar de bolsas, Andrés, porque cuando tú mismo mencionaste el tema de los supermercados, el tema de las bolsas no representa ni el 1% del total de los materiales de empaque que se utilizan. El resto de los materiales de empaque están en lo que uno compra en el supermercado. Cuando tú vas al supermercado, te llevas, la bolsa no representa absolutamente casi nada del total de material de empaque que te estás llevando. Entonces, donde queremos realmente atacar el problema, no es solamente en la parte del retail, no es solamente que el supermercado o el e-commerce expenda los productos o los empaque en nuestro material, pero donde queremos realmente atacar el problema, porque es donde la mayor cantidad de empaque y embalaje existe, es en el mundo del food, en el mundo de la comida. Ignacio, ¿cuánto más costosos son estos empaques biodegradables comparados con los empaques de plástico tradicionales? Es importante esa pregunta porque por muy buena que sea tu innovación, si no tiene un precio competitivo, va a ser muy difícil que realmente seas una alternativa a un producto convencional. Y por lo tanto, hoy día nosotros, con el nivel de producción que hemos ido subiendo, con el nivel de capacidad productiva, de gestión, de economías de escala, hemos logrado estar incluso 15, 10% más caro que un plástico convencional en productos de retail y en productos de contacto con alimentos que tienen altas barreras, que son bien complejos de poder realizar, estamos entre un 15 a un 30% más caro. Pero esto con un montón de externalidades positivas que tenemos que también mencionar, como por ejemplo menores gases de efecto invernadero como nosotros generamos, se cuantifican a nivel económico y por lo tanto no solamente vale el precio por kilo, el precio de la unidad, sino que también tenemos que entender estas externalidades positivas que nos significan ahorros a nivel económico. Y no solamente a nivel económico, sino que a nivel medioambiental. Ustedes empezaron fabricando cubiertos biodegradables, ¿verdad? Cuchillos, tenedores. Correcto, fue uno de nuestros primeros desarrollos. Fue un desarrollo muy bonito y nos costó bastante, pero eso fue uno de nuestros primeros productos. Ignacio Parada, muchísimas gracias, muchísima suerte con tu empresa. El innovador de la semana es presentado por falabella.com, un nuevo punto de partida. Qué fantásticas esas empresas que trabajan con materiales biodegradables, porque todas las bolsitas de plástico y empaques que estamos tirando al mar y enterrando en la tierra o dejando en vertederos, con todo eso estamos arruinando el planeta todos los días. Tenemos que ir a un corte. Cuando hablamos, mi opinión sobre la reciente liberación de 222 presos nicaragüenses y sobre si le salió bien la jugada al régimen de Daniel Ortega o no tanto. No se vayan, ya volvemos. En falabella.com la calidad la dejamos en manos de expertos. Creo que hemos encontrado el Santo Grial 3.0. Aprobado, aprobado, aprobado. Caracoles. Miles de marcas, miles de emprendedores, la mejor calidad. Todo lo que necesitas está en el nuevo falabella.com. Descarga la app. Los docufilms son noticias presentadas a fondo. Hate ignited the Holocaust. Ignorance fueled it. Una realidad que debe ser recordada. We witness Holocaust denial today. Wolf Blitzer te lleva al interior del Museo Conmemorativo del Holocausto de Estados Unidos. Conoce en profundidad qué hay detrás de estas noticias. Acompáñame. Nunca más. Esta noche en CNN Docufilms con María Celeste Raraz.
Aquí se controlan los movimientos políticos más importantes de Estados Unidos. Se toman decisiones fundamentales y se implementan acciones que afectan la vida de millones de personas. Directo USA te muestra la realidad detrás de los acuerdos y las estrategias de los actores políticos más influyentes. Analizamos las implicaciones de estas decisiones en tu vida. Porque mantenerte bien informado es nuestro compromiso. Sigue Directo USA de lunes a viernes en CNN. CNN transmite desde el Cono Sur. Hemos hablado primero de la integración mayor de nuestros países. Las diversas perspectivas. Las manifestaciones han continuado en el centro de Lima. Los hechos. Un sitio de concentración de migrantes venezolanos para seguir su camino hacia los Estados Unidos. Los eventos que impactan en la